Daremos inicio a nuestro servicio de Escuela Bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Salvado, tan gran privilegio. Salvado, tan gran privilegio, que se encuentra en la página 383 de nuestro himnario. Página 383, Salvado, tan gran privilegio. Salvado, tan gran privilegio, salud por la sangre de Él. Yo canto y no puedo callarme, yo vivo en hermoso vergel. Salud, salud, salud me ha dado Jesús. Salud, salud, por siempre soy hijo de luz. Muy bien sé que soy tan indigno de gracia, perdón, de paz, mas el consuelo me ha salvado, me ha dado la luz de su faz. Salud, salud, salud me ha dado Jesús. Salud, salud, por siempre soy hijo de luz. Ya me he entregado del todo al que me ha comprado así. Ya no me opongo ni un punto de su voluntad para mí. Salud, salud, salud me ha dado Jesús. Salud, salud, por siempre soy hijo de luz. Acepta mi ofrenda, oh Cristo, poséeme bien desde hoy, mi voluntad y pensamiento y alma por siempre te doy. Salud, salud, salud me ha dado Jesús. Salud, salud, por siempre soy hijo de luz. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vamos a presentar en oración delante de la presencia del Señor para que Él nos dirija en esta escuela bíblica, cada momento, cada instante. Todo lo que estemos haciendo en este momento sea, en primer lugar, para engrandecer el nombre del Señor. Él es el centro de nuestra vida, como dice este himno, salud me ha dado Jesús. Por lo tanto, Jesús es el centro, ¿no es cierto?, de nuestra vida, de nuestra atención. A Él le entregamos nuestra vida. Ya me he entregado del todo al que me ha comprado así. Entonces vamos a rogarle al Señor para que Él venga a participar. Él es todo para nosotros. También es nuestro Maestro. Y como es esta una escuela, qué mejor que tener al Maestro perfecto, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. El Maestro perfecto para enseñarnos la palabra. El Maestro perfecto para mostrarnos el camino. Padre, nos allegamos a ti en esta hora a través de los méritos de Jesús nuestro Salvador.
En primer lugar, Señor, para agradecerte este momento, esta oportunidad que nos brindas de poder tener comunión contigo. Somos alumnos, Señor, y nos acercamos a ti, rogándote que tu palabra, tu instrucción, pueda ser revelada a cada uno de nosotros. Y a través de esa instrucción de tu palabra, a través de tu poder, las necesidades, Señor, que cada uno de nosotros en este día presenta, pueda ser saciada. Tú conoces, Señor, cada corazón. Tú conoces al que está triste, al que está desalentado, aquel que ha perdido el rumbo, aquel que está hambriento, aquel que está gozoso, aquel que está triste. Todas las cosas, Señor, las conoces tú. Así creemos, porque tú eres, Señor, omnipresente, en todo lugar estás. Y cada alumno, Señor, en esta hora se acerca a ti para aprender más de ti. Queremos conocerte, queremos allegarnos más, Señor, para ser mejores cristianos, para ser mejores hijos, para ser mejores padres, para ser mejores compañeros de trabajo, compañeros, Señor, vecinos, donde estemos, Señor, que podamos reflejar esa luz maravillosa que tú trajiste al mundo. Dios eterno, te pido, Señor, desde el más joven hasta el más anciano, desde el más simple hasta el más entendido, hasta el más sabio. Te pido, Señor, por la escuela bíblica de niños, quienes están a cargo, Señor, este ministerio maravilloso. Guárdalo, Señor, dale nueva fuerza, Padre Celestial, por cada niño que integra esta escuela. Cada niño tiene una familia, te pedimos por ellos también, por nuestra escuela bíblica en Brasil, Dios eterno, y en todo lugar donde esta escuela, Señor, se imparte para dar la instrucción de tu palabra. Te ruego, Señor, muy humildemente, tu gracia, tu compañía y tu dirección, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos con la ayuda del Señor en este capítulo 26. Capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Nuestra lección tiene por título: Pablo insta a Agripa, el rey, a que crea. Ese es el título de nuestra lección. Estaremos viendo algunos versículos de esta lección con la ayuda del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. La lectura será desde el versículo 24 al versículo 32. Si bien nuestra lección estará centrada en los versículos 24 al 26, daremos lectura a todo este final de capítulo 26, ¿no es cierto?, para tener una idea de este contexto de la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo 24 al versículo 32. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas».
Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Tu palabra es el trigo que necesitamos, Señor, para poder continuar acercándonos a ti, para poder continuar, Señor, esta jornada, para poder, Señor, ser mejores cristianos, ser cristianos de corazón, ser cristianos de verdad, Señor, como lo muestra el apóstol en estas palabras. Muchas gracias, Señor, te damos, te agradecemos por todos estos hombres, Señor, que nos mostraron el camino y que hoy, Señor, nos permiten poder observar cómo en todos ellos tú estás reflejado, tú que resucitaste de los muertos, mostrando, Señor, siendo la primicia para que ahora cada uno de nosotros pueda seguirte. Danos fuerza, Señor, danos valor, danos valentía para poder ser, Señor, siervos tuyos. Gracias por tu palabra, gracias por tu lección. Te pido, Señor, que pueda llegar en el momento oportuno a cada uno de nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder continuar observando este pasaje maravilloso en el cual las cosas de Dios son tan ilógicas que si prestamos un poquito de atención en esto, Pablo estaba defendiéndose, ¿no es cierto?, de las acusaciones, como ya lo hemos ido viendo reiteradamente. Sin embargo, la escena es muy particular, porque el que está siendo cuestionado, el que debería ser sentenciado, el que debería estar, ¿no es cierto?, quizás, imaginémonos un tribunal en estos días, imaginemos al acusado, imaginemos a la persona que está siendo cuestionada, que debe cumplir una sanción. Si lo imaginamos en estos días, no es lo que vemos acá. Y ahí es donde Dios nos muestra que las cosas de Él se hacen como Él quiere que sean. Nos muestra una situación totalmente inversa. Tanto es que el reo, el acusado, está encadenado. Lo dice en el versículo 29. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. La escena es totalmente distinta. Es decir, ¿quién es el centro de todo esto? Es Pablo, el que está siendo acusado. Inimaginable. Estas cosas solo las hace Dios. Solo Dios permite esto. Porque Él habla con una autoridad de parte de Dios, de tal manera que si nosotros leemos, ¿no es cierto?, diciendo a Él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. No lo trata como un criminal, no lo trata como un reo, lo trata como un erudito. Y algún comentarista dice: seguramente Festo conoce muy bien el lugar donde Pablo está cumpliendo este periodo, ¿no es cierto?, encarcelado.
Seguramente alrededor están los manuscritos de las cartas paulinas, ¿no es cierto?, de las cuales agradecemos al Señor que inspiró a este hombre para escribir. Entonces, este es un erudito, tiene manuscritos, está ahí encadenado, pero la autoridad con la cual habla, qué maravilloso es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios en su misericordia, si nos acercamos a Él, si nos allegamos a Él, nos torna sabios. La palabra del Señor nos dice que el Hijo de Dios es como el viento. ¿Por qué esta persona tan simple tiene conocimientos tan profundos? ¿Dónde estudió? ¿Con quién se codeó para poder saber, para poder responder con sabiduría, para poder actuar con prudencia? Solamente el Hijo de Dios. Y eso no es por mérito nuestro, sino que este conocimiento de la palabra de Dios. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Lo que él está diciendo, para quien no conoce a Dios, es locura. Para los gentiles es locura. Hasta el día de hoy, creer en Jesús es locura. Creer en estas palabras, creer en el Evangelio, es locura. Todavía lo es y lo será hasta cuando mi Señor venga, porque esto es por el creer en algo que no sabemos lo que es, no sabemos lo que va a pasar, y a medida que lo vamos conociendo a través de su palabra, a medida que lo vamos conociendo en cada culto, en cada oración, en cada himno, en cada escuela bíblica, vamos entendiendo, y nuestro entendimiento, como nos enseña la palabra del Señor, Él se va revelando por la renovación de nuestro entendimiento. Y vamos entendiendo más, y vamos conociendo más, y nos vamos tornando, no por nuestros méritos, más sabios. ¿Por qué le habla así ahora este reo? ¿Por qué se refiere de esta manera? Pues el rey sabe estas cosas. Recordemos que Agripa tenía descendencia judía a través de su abuela, su madre. Entonces, algo de esto él conocía y él sabía. Pablo con autoridad, Pablo con conocimiento habla de estas cosas. Para Festo, el gentil, el romano, locura, como lo veremos a través de nuestra lección. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, cómo Dios actúa de la manera exactamente como a Él le place. Y como decía el himno, ¿no es cierto?, que entonábamos, que decía: ahora ya no me pertenezco. Él es mi dueño. Salud tengo por Jesús, por lo tanto a Él me entrego plenamente, 100%. Festo no pudo aguantar más. Pablo era evidentemente un hombre de tremendos conocimientos, pero era igualmente evidente que su erudición estaba enloqueciéndolo. De otro modo, nunca podría hablar con tanta vehemencia y tan extensamente acerca de las cosas a las cuales un romano sensato no podía darle mayor importancia. Entonces, por eso le dice: Pablo, estás loco. Estás loco. Todo el estudio que estás haciendo te está volviendo loco. Pero lo que era pura locura, según el modo de pensar del gobernador romano, no era para Pablo, sino la pura verdad. ¿Quién podría ahora cuestionar la verdad de Dios? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Esa verdad de Dios, ese encuentro, como lo tuvo Pablo, que se lo acaba de describir al rey, ¿no es cierto?, viajando a Damasco, ese encuentro que tuvimos nosotros un día con Jesús, como nos decía la palabra del Señor en estos días: debéis nacer otra vez. Lo que es de la carne, en este caso el romano Festo, carne es, no va a entender las cosas espirituales.
Pero quien ha nacido de nuevo, más lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces, por eso es tamaña locura. La locura se produce porque exactamente quien nace de nuevo, quien cree, se abre, ¿no es cierto?, a esta nueva vida en Cristo. Y por eso le habla al rey sabiendo de estas cosas. Así se lo aseguró a Festo y apeló a Agripa para que lo confirmara. Los hechos que daban cumplimiento a las antiguas promesas eran muy conocidas y tenían de carácter público. No se trataba de algo que se hizo esotéricamente en una esquina. No. Pablo habla de los profetas, Pablo habla de Moisés, Pablo habla de Jesús, Pablo habla de la resurrección de Jesús, Pablo habla de los cristianos, cosas que estaban aconteciendo en ese momento. Por eso Pablo dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, no se ha hecho esto en algún rincón, no es algo oscuro, no es algo que está tapado, no, son todas hechos confirmados y evidentes de lo que habían pasado. Cualquiera que creyera a los profetas y comparara sus predicciones con los hechos históricos relativos a Jesús de Nazaret, debía reconocer la verdad del cristianismo. Los hechos que daban cumplimiento a las antiguas promesas eran muy conocidas y tenían carácter público. No se trataba de un oscuro misterio de tipo esotérico, cuyos iniciados se comprometían a mantener en secreto. El ministerio y la muerte de Jesús eran un asunto de conocimiento ampliamente compartido. Su resurrección estaba perfectamente atestiguada. El Evangelio había sido proclamado abiertamente en su nombre. Entonces, por eso, después Pablo, sabiendo de los inicios, ¿no es cierto?, de Agripa, en el siguiente versículo que trataremos en la próxima lección con la ayuda del Señor, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Pablo, en el fondo, Dios usa a Festo, ¿no es cierto?, para que él pueda confirmar, y en esto compromete al rey que sí tiene conocimiento de Moisés, de los profetas, de la ley judía, los conoce muy bien, inclusive porque es el rey de toda esta comarca, de toda esta región. Además de su herencia, ¿no es cierto?, conocimientos tenía. Entonces podemos ver cómo las cosas de Dios son todas a la luz, son todas reveladas. No es algo que está oscuro, escondido. No. Existen filosofías humanas donde no se sabe, ¿no es cierto?, qué se hace allá adentro, cómo se hace. Lamentablemente esto llegó también a algunas personas que usan el cristianismo para esto. Hay iglesias acá en Santiago en donde tú debes ser miembro, y para ser miembro seguramente hay que pagar un dinero, si no, no tienes acceso a entrar a un templo como este. Cosas oscuras. La palabra de Dios se predica en todo lugar, abiertamente. El que cree en el Hijo de Dios es salvo y tiene vida eterna. Se puede decir acá y se puede decir en todo lugar donde el Señor nos use para llevar este evangelio. Este evangelio que, como nos decía el himno, es salud. No teníamos salud antes de conocer a Cristo porque no teníamos vida. Recuerdo el testimonio de una hermana que contó hace muy poco tiempo. La depresión la tenía muerta, sin esperanza de vida, sin proyección, nada. Llegó Jesús a nuestras vidas y Él nos trajo salud, nos trajo vida en abundancia.
Y como dice nuestro pastor Llenario, esta comida es tan rica que quiero compartirla con otros. Por eso Jesús nos dio esta gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Qué maravilloso es nuestro Dios. No es egoísta, no es envidioso, no es escondido. No, esto es para todo aquel que quiere, para todo aquel que quiera, para todo aquel que oye la voz de Jesús, tiene vida eterna a través de Jesús nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga y ahora con su ayuda pasaremos entonces a revisar nuestra lección. Tiene por título: Pablo insta a Agripa a que crea. Se encuentra en los versículos 24 al 32 y nosotros, por la ayuda del Señor, estaremos observando del versículo 24 al 26. En el punto 1 dice nuestra lección: Pablo criticado de parte de Festo. 26-24 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Festo dijo que Pablo estaba loco y que era un fanático religioso, tal cual como puede ser tildado usted o yo en estos días. ¿Todavía se cree en Jesús en el 2021? Sí, hay un pueblo y muchos más que Dios quiere que crean, que lleguen, ¿no es cierto?, a este evangelio maravilloso, poder conocer estas buenas nuevas. Es tan difícil y es tan fácil creer. ¿Por qué es fácil? Porque basta creer, pero eso se torna muy difícil. Y como nos recuerda nuestro pastor, ¿no es cierto?, que muchas veces los hijos de la promesa: no, sí, yo sé de qué me estás hablando, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé, yo conozco, no, sí sé perfectamente, pero no se hace, no se cree. Gracias al Señor por su misericordia, que Él, en mi caso, quizás me empujó para que yo creyera, porque el hombre naturalmente coloca, ¿no es cierto?, el enemigo en nuestras almas la incredulidad, la desobediencia, ¿no es cierto?, pecados por los cuales el pueblo de Israel fue rechazado por Dios. Que el Señor nos dé obediencia, que el Señor nos dé la simpleza para poder creer. Su celo es mal entendido. Marcos capítulo 3. Su celo es mal entendido. Y aquí vamos a ver un pasaje en Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Y dice, estaban, ¿no es cierto?, después que Jesús subió al monte y llamó a los 12 apóstoles, en el versículo 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, los fariseos, quienes hacían parte, los judíos, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Es decir, estas palabras, como veremos en otra cita bíblica, es para algunos locura. No se pueden entender. Si entra una persona natural, ¿no es cierto?, por estas puertas y empieza a escuchar la palabra de Dios, no va a entender. Porque los ojos son abiertos cuando llega Jesús a nuestras vidas, porque nuestro entendimiento, que está entenebrecido, oscuro, lóbrego, es iluminado por la luz de Dios. Entonces, lo mismo dijeron de Jesús en estos dos versículos: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Es decir, está loco. Llevémoslo preso porque está loco. Entonces, su celo es mal entendido.
En el punto B dice, el hombre natural ni entiende la palabra de Dios ni la obra de su gente. El hombre natural ni entiende la palabra de Dios ni la obra de su gente. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por esto Festo no podía entender lo que Pablo decía. Estás loco, Pablo, no se puede entender. Porque las cosas espirituales, la palabra del Señor nos enseña, se han de discernir espiritualmente. Lo que es del Espíritu es del Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 y 19 dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Creemos en el poder de Dios? Creo en el poder de Dios. ¿Creo que Dios puede hacer una puerta donde no hay? Creo. Locura para el hombre natural. Existen tres tipos de hombres. El natural, que no ha tenido un conocimiento, que no ha tenido un acercamiento a Dios. El hombre espiritual, al cual sus ojos han sido abiertos, el cual puede disfrutar de poder discernir espiritualmente. Ese, el espiritual, cree que Dios puede abrir una puerta donde no la hay, porque somos testigos. Nosotros somos el mayor milagro que puede haber acontecido en nuestras vidas después de haber estado muertos en delitos y pecados y ahora tener vida y vida en abundancia juntamente con Cristo. Y creemos que Él viene a buscar a su iglesia para irnos por una eternidad con Él. Locura. Finalmente está el hombre carnal. El carnal es aquel que disfrutó de estas cosas espirituales, pero empezó, ¿no es cierto? El hombre carnal empieza a cuestionar, el hombre carnal empieza a alejarse de Dios, el hombre carnal empieza a desobedecer, el hombre carnal empieza a dudar y empieza a dar cabida a todas estas cosas, y después llega a un punto en el cual es muy difícil. Solamente Dios, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, la invitación es para acercarnos. Festo es hombre natural, no ha conocido. Pero tú y yo que hemos conocido, acerquémonos. Como nos decía la palabra del Señor estos días, acerquémonos al fuego vivo, no hacia el frío, el tibio. El tibio sería el hombre carnal que conoce, pero no da el paso. Mejor que fuera frío, mejor que no me conocieras. Pero ya que le hemos conocido y tenemos vida por esto, damos gracias a Dios. No seamos tibios, acerquémonos al Señor, conozcámoslo más, disfrutemos más de esta salud que nos da Jesús. Esta salud por la cual ahora tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, en el segundo punto dice, Pablo contesta con calma.
una característica del hombre de Dios. Pablo contesta con calma. La palabra del Señor nos enseña que la palabra dura, áspera, con la blanda respuesta quita la ira. Entonces, que el Señor nos dé esta forma. En los versículos 25 y 26 de nuestra lección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 25 y 26 de la respuesta. Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo es abierto. Somos nosotros, delante de Dios, somos como un libro abierto. Nada está escondido. Todo se puede ver. Y así debemos ser nosotros, con nuestra vida, con la ayuda del Señor. Nada oculto. Ahí está, todo a la luz. Pablo le habló a Agripa con respeto. Habló palabras sabias. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Dice la palabra del Señor. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Que el Señor nos dé prudencia. En el mundo se dice, cuenta 3 o 5 o 10 antes de contestar. Cuenta. ¿Qué es eso? Un consejo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Piensa, medita antes de hablar, antes de responder. A veces la agresión lleva un ímpetu que el Señor pueda colocar, así como Pablo respondió a Festo. Pablo podría haber dicho otra cosa. No estoy loco, excelentísimo Festo, un hombre de Dios respondiendo a la altura. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Más que la mucha palabra, más que la verborrea, ¿no es cierto?, que es palabra sin sentido, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 7 y 8. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Recordemos que Él es el acusador. Él sube y va a acusar. Eso es lo que Él hace, una de sus misiones. Y acá el apóstol, ¿no es cierto?, nos da esta sugerencia. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Y a nosotros el consejo: palabra sana e irreprochable. Que el Señor limpie nuestros pensamientos, para que la astucia no esté en nuestro pensamiento, la maquinación no esté en nuestro pensamiento, las palabras lisonjeras no estén en nuestro pensamiento, las palabras de adulación no estén en nuestro pensamiento. Toda esta palabra la desecha el Señor.
Él nos recomienda y nos dice palabra sana e irreprochable, que seamos sanos en nuestra manera de hablar, de pensar, quizás simples, quizás básicos, quizás no con gran erudición, no tan entendido, pero esa palabra sabe que sea verdad, esa palabra sabe que sea justicia, esa palabra sabe que sea un buen consejo. Es lo que habló, ¿no es cierto?, el apóstol. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A esta estatura el Señor nos invita a que lleguemos como cristianos en nuestro pasar por la tierra, a la estatura de varón perfecto, porque todos ofendemos muchas veces, todos, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, a veces sin darnos cuenta. La palabra del Señor nos dice que hay muchos pecados que nos son ocultos. Si yo muevo mi codo hacia atrás, no veo lo que está haciendo. ¿Cuántas veces pegamos un codazo sin darnos cuenta a quién le llegó? Ofendemos muchas veces. Ahora, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El consejo para nosotros, así le respondió Pablo a Festo, de una manera consciente, con cordura. Él no se sintió atacado por lo que le dijo Festo, sino que él respondió, ¿no es cierto?, de una manera muy calma, como lo hizo. Entonces, en primer lugar, habló palabras sabias. En segundo lugar, habló la verdad. Proverbios 12, 19. Proverbios 12, 19. Habló ahora la verdad. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El dictado popular dice, la mentira tiene patas cortas. El labio veraz permanecerá para siempre. No, el hermano me dio su palabra. Yo sé que él va a cumplir. Dio su palabra. Palabras de verdad. No, si ya lo conozco. Dijo y no. Lo vemos en nuestro día a día, es la palabra del Señor, pero miremos un poquitito a nuestro alrededor y veremos, la palabra veraz permanece. No, sí, yo sé que sí. No, mira, no sé. ¿Se da cuenta? Inmediatamente habló Pablo la verdad, tanto es que Agripa lo pone, ¿no es cierto?, en esta situación. Tanto es que el rey después le contesta y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué estaba hablando? ¿Mentira? No, estaba hablando verdad. La verdad de Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Estos consejos ahora para nosotros. Lo vemos en el ejemplo del apóstol y ahora es un consejo para nosotros. Proverbios capítulo 23, versículo 23, dice la palabra del Señor, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad. Qué maravilloso. Creo que en algún minuto de nuestra vida nosotros somos tentados a mentir. Creo que en algún minuto nosotros, el padre de la mentira, que es el enemigo de nuestras almas, nos coloca esta opción. Siempre está esta opción.
compra la verdad y no la vendas. Es decir, aduéñate de la verdad. Compra la verdad y hacerla propia. Cuando yo compré estos lentes, tuvieron un propietario. Y a eso se refiere con comprar la verdad. Estaba allá, estaba en la vitrina, en la feria, lo compré en la feria, estaba ahí en la vitrina. ¿Cuánto pago por él? Lo compré, ahora es mío. Donde voy lo llevo, es mío, me pertenece. Se me quedó. ¿De quién es? De Pablo. Ahí vuelve hacia mí. Compra la verdad y no la vendas. No, ese momento cuando llegue la tentación de la mentira, podamos con la ayuda del Señor decir y hacer la verdad. Es dolorosa muchas veces, es dolorosa, pero es lo real, es la verdad. Zacarías capítulo 8, Zacarías capítulo 8 es el penúltimo profeta antes de Mateo. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿De qué debemos hablar? De Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablar la verdad entre nosotros, el consejo del profeta. Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos, apuesta. Lo mismo que lo decía Proverbio, compra la verdad, aduéñate de la verdad. Que ella sea parte, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Habló la verdad. Entonces, Pablo contesta con calma. En primer lugar, habló palabras sabias. En segundo lugar, habló la verdad. Y en tercer lugar, habló palabras de sobriedad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es la invitación del Señor. El que tiene que brillar en nosotros es Jesús. Nosotros sobrios. La luz de Dios es el que nos va a colocar. Llegamos a una empresa, somos el último y el Señor nos coloca por primero. La luz de Dios en nuestros corazones. Pero nosotros, la invitación es a ser sobrios, como nos dice en Tesalonicenses. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire el consejo de la palabra del Señor. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ahora vivamos este siglo. Nosotros estamos viviendo este siglo. Vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid
los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Si hemos de padecer en esta vida, llegará un momento. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Que el Señor nos ayude a pasar esta vida, ¿no es cierto?, como nos enseña el apóstol en la lección de hoy, a hablar, ¿no es cierto?, palabras sabias, hablar la verdad y palabras de sobriedad. Finalmente, en Primera de Pedro, ahí mismo donde estamos, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, la palabra del Señor nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios y velad, estar atento. Atento a mi hermano, sí, tengo que orar por mi hermano, tengo que velar por mí. Orar y velar. Parece que fuera muy parecido o lo mismo. Hay unos animalitos que nos muestran lo que es el velar. Se llaman los suricatos, ¿cierto? Ellos se meten dentro de su guarida, sin embargo hay uno que queda mirando y su expresión es de un centinela. Está velando a ver si viene alguna amenaza, si viene su enemigo, ¿no es cierto?, que va a entrar a la guarida y los va a devorar. Él está velando. Tenemos que estar mirando, observando, no al otro, sino que para que yo tenga palabras de verdad, tenga palabras sabias, para que yo pueda ser sobrio, para que yo pueda entender al hombre natural. No podemos discutir con un hombre natural, porque la palabra del Señor nos mostraba que lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces, no podemos exigir algo que no es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Amonestarlo, convidarlo, ¿no es cierto?, para que llegue a conocer esta verdad y su vida espiritual pueda tener salud, como nos decía el himno de inicio, la salud que usted y yo, por misericordia del Señor, hemos recibido. Que el Señor nos bendiga y que esta lección llegue en el momento oportuno a cada uno de nosotros. Oremos. Qué bendita, Señor, es tu palabra, cómo ella es rica, Señor, en todos los ámbitos. Para toda circunstancia tú nos tienes tu palabra. Hoy nos has mostrado muchas cosas, Señor. Graba tu palabra, graba esta lección, Señor bendito. Lo que hemos aprendido, grábalo. Lo que habíamos olvidado, Señor, hoy lo recordamos. Lo que habíamos dejado, Señor, hoy lo tomamos. Señor bendito, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Quiere hablar la verdad. Quiere hablar, Señor, ¿no es cierto?, con inteligencia, con sabiduría. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo hacerlo. Solamente acercándonos a ti podremos reflejar esa luz con la cual, Señor, tú viniste al mundo, trayendo esa luz que alumbró, Señor, nuestro entendimiento, esa luz, Señor, que abrió nuestros ojos espirituales, y ahora nos gozamos, Señor, con tu palabra. Aquí está tu iglesia, Señor, aquí estamos todos los alumnos queriendo aprender más. Coloca el deseo de acercarnos y aprender más de ti siempre, porque tú tienes palabras de vida. Son de luz y vida tus palabras, Señor. Muchas gracias. Gracias te da mi alma, porque tú, Señor, eres un Dios misericordioso, lleno de amor y de misericordia. Gracias, mi Señor. Recibe la gratitud de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Se encuentra en la página 39 de nuestro himnario.
al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lor eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria